En lo que sigue, ya vamos un poco terminando, vamos a ver otras formas en que nos puede ayudar a generar contenidos partiendo de algo que ya existe y que no nos pertenece para poder construir sobre eso. Tengo un texto sobre principios generales de derecho administrativo que no viene mucho al caso. Mi prompt es resume este texto en bullets. Lo que habíamos visto antes de esos pequeños puntitos. Y el texto debe tener un par de carillas. Así que le estoy pidiendo que me tire puntos. Esto es importante porque no es lo mismo trabajar de un texto concreto, sino a partir de puntos que después uno mismo puede entrar a pensar sobre cada uno de ellos. Así que aquel texto largo quedó mucho más digerible, mucho más comprensible, resumido en bullets. Hasta acá es parecido a lo que habíamos dicho antes. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno, ya le dimos un texto que lo resumió en bullets. Ahora le vamos a pedir que lo resuma en un tono informal. Esto es interesante, no porque nos interese trabajarlo a la informalidad, sino porque la informalidad despierta o nos puede servir para trabajar eh, algunas ideas que no se nos hubieran ocurrido la primera vez. Entonces, acá vamos a ver que se desacartona el sistema y ya nos está hablando como lo haríamos entre nosotros, con metáforas. En el lío del derecho administrativo, con tantas normas, los principios generales son el elemento que pone orden y claridad. Son la clave para asegurar que todo se haga de forma legal y no se inventen reglas. Bueno, como verán, contiene exceso de metáfora, pero es otra forma que nos puede ayudar a generar nosotros mismos ideas. No es que vamos a copiar y pegar esto, porque precisamente el tono es informal y seguramente inapropiado, pero a partir de aquí, eso podemos correr esta búsqueda varias veces eh, y nos pueden servir para trabajar eh, ideas. Vamos a hacer una nueva mutación, siempre trabajando sobre el mismo texto, con el siguiente prompt. Elabóralo de nuevo en un tono formal y en prosa continua, incluyendo una sección de introducción, una sección con los aspectos claros, otra con los aspectos problemáticos y una conclusión. Esto pueden usar esta u otra estructura, pero ya le damos diciendo más precisamente cosas que hacer. Siempre estamos sobre el texto de los principios generales de derecho administrativo. Pero esto se puede hacer con cualquier otro texto. Me hace la introducción, me hacen los aspectos claros, eh, como, como establecen orden, claridad y seguridad. Eh, en los principios generales pueden ser pueden tener problemas de ambigüedad y generar que la administración vea incrementada sus potestades discrecionales. Finalmente hacen un resumen, la vida estaba a punto de terminar. De vuelta, esto lo podemos mirar o pensarlo varias veces, correrlo como una forma de tener una estructura a partir de la cual sí elaboramos, reemplazamos, etcétera, etcétera. Pero hasta acá eh, siempre todo esto parece ser muy abstracto. Tal vez sea importante pensar en un caso concreto. Así que le voy a preguntar, ¿me puedes dar un ejemplo concreto de problemas con esos principios? Eh, y el problema va a ser, y está bien expuesto, un problema de permiso para realizar una actividad determinada y cómo los principios generales del derecho administrativo podrían tener que ver con eso. Vamos a preguntarle, ¿me puedes dar otro ejemplo? Estos ejemplos nos pueden servir para luego trabajar casos y pensar nosotros mismos en nuevas ideas. Eh, el ejemplo que nos plantea otro ahora es
de un problema que surge en el contexto de un procedimiento de licitación y cómo se aplican ahí los principios del derecho administrativo que aparecían en aquel primer texto. Bueno, esto nos puede servir para explorar implicancias de cosas muy generales, porque un problema bastante frecuente de cuando leemos y pensamos cosas es que es todo muy abstracto y no lo podemos bajar a la realidad. Incluso podríamos hacer esto. A ver, esto es un poco divertido, da pie para alucinaciones, pero también tiene un fin didáctico interesante. Le pido, escribe un cuento corto de 1000 palabras en tiempo presente que incluya una situación conectada con esos principios. El cuento no tiene valor literario, pero puede tener un valor didáctico y es realmente mucho más vívido que estudiar desde un texto y pensar esto. Después todo parece medio forzado, pero es un ejercicio interesante. Sigue el cuento, sigue la historia de Tomás, que creo que quería, claro, construir el hogar y tiene ahí problemas, digamos así, con la municipalidad. Van a ver que siempre las historias, los cuentos que hace, siempre terminan con final feliz y moraleja y es lo que... Pero aparece un conflicto en el medio y ese conflicto nos puede ayudar a pensar y razonar sobre temas generales. Las utilidades y los ejemplos y variaciones posibles de prompt son probablemente infinitas y tienen mucho que ver con la experimentación y con la evolución que pueda tener los sistemas. Para que estos videos no sean infinitos, vamos a terminar aquí con un caso que más específicamente entra a ver hasta dónde puede llegar a servirnos para resolver casos, los límites y demás. Entonces le vamos a poner en el prompt un caso que yo he tomado de un libro de casos de derecho penal, es un caso sencillo, y le vamos a pedir específicamente qué podría alegar un fiscal para acusar en el siguiente caso. Un consultante se presenta refiriendo a haber sufrido un accidente de tránsito. Explica que él fue embestido, acá está mal, embestido por el denunciante en un toque lateral menor entre los dos vehículos, pese a lo cual la supuesta víctima comenzó a perseguirlo hasta que él detuvo su marcha. Esto ocurre en una calle lateral, lugar en el cual, por no haber espacio suficiente para estacionar, él indica que va a adelantarse unos metros, momento en el cual el denunciante se toma de la caja trasera del vehículo en movimiento y es ahí donde cae al piso y sufre las lesiones leves en su costado derecho. No importa que, digamos, es un caso que no es un asesinato, no es una cosa hiper compleja, algo sucede de vida real. Y la pregunta es, para que veamos hasta dónde funciona, qué podría alegar un fiscal para acusar en esta situación. Como verán, no lo ancla en normas concretas de derecho penal. Pero bueno, eso no es un problema porque se supone que eso lo sabemos nosotros o lo tenemos que averiguar. Esto nos da una serie de puntos que son relevantes para preparar una teoría del caso o algo que tenemos que alegar. ¿Cuáles fueron las lesiones causadas? La omisión de los deberes de cuidado. ¿Cómo fue la fuga del lugar del accidente? Dice, el fiscal podría argumentar que al hacer esto sin detenerse inmediatamente después del accidente, el consultante se dio a la fuga del lugar del accidente, lo cual puede ser considerado un delito en muchas jurisdicciones. Verán que ahí no se juega, no está dándonos consejo legal. Bueno, posible conducta temeraria. Si al permitir que el denunciante se aferrara a la parte trasera del vehículo en movimiento, el fiscal podría alegar que su conducta imprudente contribuyó directamente a las lesiones sufridas por el demandante. Y nos hace una especie de resumen general de qué podría alegar el fiscal en el siguiente caso. No nos interesa mucho, pero lo que quiero mostrar es que el sistema
bastante útil para empezar a pensar a partir de una descripción que en este caso fue bastante precisa de un caso. Entonces vamos a darnos vuelta y vamos a preguntar qué podría alegar la defensa. Bueno, que no tuvo la intención de causar daño, que, bueno, nos dice que no hay evidencias y podría argumentar que no se pudo probar la negligencia del consultante más allá de una duda razonable. Pues nos sugiere explorar la punta de tirar que el consultante pudo haber estado siendo perseguido o se sintió amenazado, razón por la cual quiso conducir algunos metros adicionales para protegerse a sí mismo, a sus pasajeros, de una situación potencialmente peligrosa. Como haría un buen abogado, medio argumenta en subsidio. Dice, mi primera idea es que no es responsable, pero si lo fuera, acá tengo para argumentar circunstancias atenuantes. Por ejemplo, que tenía una visibilidad limitada o que actuó de una manera razonable dadas las circunstancias específicas, el lugar y el momento. Siempre tenemos a mano la posibilidad de regenerar respuestas que nos dan otra versión y, como habíamos dicho antes, de volver a las respuestas anteriores para contrastarlas o ver o hacer una comparación entre ambas. Ahora, vamos a ir un poquito más allá. Ahora que ya sabemos qué dice el fiscal y qué dice la defensa, le vamos a preguntar al ChatGPT qué debería resolver el juez. Y lo que ven es una serie de cosas que son inconsistentes, pero en todo caso es ambiguo. No nos va a decir quién tiene razón. Algunas cosas están mal y no existen en el mundo del procesal. Por ejemplo, eh, la idea de remitir el caso a un tribunal superior o responsabilidad compartida, que en todo caso podrá existir en lo civil, pero no en lo penal. Pero como verán, nunca va a... Acá estoy corriendo eh, una segunda versión donde nos va a decir cuáles son los aspectos que tiene que considerar el juez. Y esto puede servir, pero siempre su respuesta va a ser un depende. En última instancia, el juez deberá tomar una decisión basada en el análisis de todas las pruebas y argumentos presentados. Dependerá de la evaluación, siempre es un depende. Así que en ese sentido, no vamos a tener respuestas conclusivas. Entonces vamos a forzarlo, vamos a llevarlo más allá. Vamos a pedirle que sea, vamos a darle, a, acorralarlo y decirle concretamente. Tratándolo siempre en segunda persona con este modelo coloquial. Si tuvieras que resolver el caso, ¿pronunciarías condena o absolución del acusado? Y vamos a ver que no lo quiere hacer. Y está bien que no lo haga. Como modelo de lenguaje no tengo la capacidad de emitir juicios o tomar decisiones legales reales. Mi objetivo es proporcionar información de existencia en base a conocimientos generales. La resolución final correspondería al juez encargado del caso, quien evaluaría todas las pruebas, argumentos y circunstancias relevantes. Es responsabilidad del sistema legal y de las autoridades judiciales competentes tomar decisiones imparciales y justas en cada caso específico. Con esto terminamos el curso y nos parece una buena moraleja y advertencia para el cierre. Nos puede servir para muchas cosas, algunas propiamente jurídicas, otras de gestión, algunas que nos pueden tirar pistas creativas o ayudar a pensar casos, aunque finalmente no terminemos usando nada del texto que generó, pero sí fue un insumo, una especie de compañero de estudio y de trabajo que nos asistió. Habiendo dicho todo eso, nuestra responsabilidad, por razones éticas y de profesionalismo y de integridad, es que en cada caso nosotros podemos usar esto como un contador utiliza la calculadora o la planilla de cálculo, pero sabiendo cuál es el fundamento técnico detrás de eso que el sistema nos está ayudando a hacer. Y creemos, y esta es la idea general de este curso, que esto es un acelerador
y es una buena herramienta, pero en la cual tenemos que conocer, aparte de las técnicas, los límites y las posibilidades para poder usar en el momento actual lo que es algo interesante, pero conforme a buenas prácticas como las que intentamos describir en este surtido ejercicio de demostraciones de prompts posibles, y que si les interesa queremos invitarlos a que nos cuenten y presenten en el examen sus propias experiencias, positivas y negativas, así que los remitimos a la sección de esos módulos del curso.